Audi benigne conditor, nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. Santa Juana Francisca de Chantal nació en 1572, quedó huérfana de madre con apenas 18 meses de nacida, y pues su papá la formó, la educó muy bien en la vida cristiana. Se casó cuando ésta tenía 20 años o 21 años, tuvo 6 hijos, de los cuales murieron 2 y quedaron 4 niñas y un niño. 7 años de matrimonio aproximadamente, y su esposo murió en un accidente de cacería, y de ahí va a radicar toda su conversión o su amor a Dios. Y la situación es que, pues obviamente, van 2 amigos de cacería, uno por accidente se le dispara su arma y termina quitándole la vida al otro. Fue un accidente. Pero su esposo, antes de morir, le hace prometer a su esposa que no se va a vengar de esa muerte o de esa situación de aquel amigo. Y pues muere efectivamente su esposo, ella queda viuda con 4 hijos, del cual ella pues va a tener que educarlos muy bien, y pues va a tener circunstancias muy difíciles, como las de que su suegro pues la humilla, la obliga casi a que estar encerrada, y pues eso la lleva a tener una meditación, una vida de oración, de penitencia, y le pide a Dios que le regale un director espiritual que le ayude a caminar hacia la santidad. Y para ver que el Señor la tenía o la había preparado para llegar justamente a ser una religiosa y fundadora, lo que hoy conocemos de las salesianas o las salesas, por San Francisco de Sales, se dice que cuando ella apenas tenía 8 años, Santa Juana de Chantal tenía 8 años, a su casa llegó un protestante. Y entonces el protestante decía que no era posible que Dios se convirtiera o Dios se presentara en una hostia, que allí estuviera el cuerpo de Cristo. Entonces, seguramente que era algún luterano, algún anglicano, que reconocen la oración del credo como profesión de fe. Y entonces ella le pregunta, ¿sabe usted el credo? Y el otro le dice, sí. El protestante dice, sí, lo sé. Pues dígalo. Y este empieza, creo en Dios Padre Todopoderoso. Un momento, le dice Juana. Si usted dice que Dios es todopoderoso, pues entienda muy bien por qué es todopoderoso. Porque si Dios no es todopoderoso, entonces no podría ser que en una hostia se presentara o una hostia se convirtiera en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dejaría de ser todopoderoso. Una niña de 8 años hace reflexionar a un protestante, el cual queda sin argumentos. Una niña de 8 años. Y este es un signo para ver que Juana de Chantal, pues el Señor la tiene para una misión grande. Efectivamente, de Chantal es porque ella se casa con el barón de Chantal a los 20 años, y era un aguerrido militar que poseía un castillo cerca de la familia de la joven, y pues obviamente que va a ser un matrimonio hermoso, un matrimonio según el querer de Dios, pero como su esposo muere, pues obviamente que ella, viuda, pues tiene que enfrentar la vida de educar a sus hijos y sola. Su suegro, que era un hombre no tan amable, no tan querido, un viejo gruñón, y pues la encierra, y esto entonces lleva a que ella pues
en su soledad, en su encierro, en su oración, pide a Dios que le ayude, pero no sabe cómo. Pues efectivamente el Señor le va a presentar después a San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, recordemos que era un misionero, un obispo que predicaba, y predicando una de las cuaresmas, o uno de los 40 sermones de Cuaresma, Juana asistió a sus sermones y tan pronto ella lo escuchó, le llamó la atención porque antes había tenido un sueño donde Dios le hacía ver a un sacerdote alto y venerable y una voz que le decía, ese es, ese es. Y cuando lo escucha en las predicaciones, entonces ella siente que efectivamente Francisco de Sales es el hombre que había visto en el sueño y que el Señor se lo estaba presentando para que fuera su director espiritual. Pues Francisco de Sales la ve en la misa cuando él está predicando, y cuando pueden encontrarse y dialogar, entonces ella siente que pues de alguna manera ese es el hombre, el sacerdote, que la va a guiar. Y pues los dos van a tener de alguna manera una amistad muy cercana, una amistad que les hará progresar, sobre todo a ella, mucho en su perfección, en su vida de santidad. Ella desde el primer momento le dice que quiere ser religiosa, pero él obviamente le dice que no, porque tiene todavía una responsabilidad de educar a sus hijos. Esmeradamente lo va a hacer ella, y sus bienes, los que le ha dejado su esposo, pues los va a repartir en limosnas, va a hacer muchas obras de caridad, en una época donde había escasez, había hambre en todo el país, y va a ayudar a muchos con medicinas, con comidas. Y pues obviamente que todo esto enfurece a su suegro, como dice el texto, al suegro duro y gruñón que la hacía sufrir mucho, y ella pues obviamente se quejaba de toda esta situación, y aparte de que pues tenía a sus hijos y estaba casi que desprotegida. Pues finalmente ella sí llega a ser religiosa, su deseo grande era de ser religiosa, y con San Francisco de Sales también después va a tener a San Vicente de Paúl. San Vicente va a ser el otro de sus directores espirituales, con el que va a ser ella dirigida y guiada en la vida espiritual. Pero con San Francisco de Sales ellos dos van a fundar una comunidad religiosa que las llamó las Hermanas de la Visitación de la Santísima Virgen María. Al comienzo su intención o su querer fue siempre la vida de caridad, la vida de el instituto pues de religioso de vida como las hijas de la caridad, hacer caridad, ayudar a los pobres, a los enfermos. Pero pues un cardenal le pide que sea más bien de vida de claustro, de oración, y en obediencia pues lo hacen, y termina ella pues fundando una comunidad de vida contemplativa, de oración, igual que Santa Brígida de Suecia, pues muchos proyectos ante todo para la gloria de Dios y la salvación de muchas almas. Pues Francisco de Sales va a dejar un reglamento que pues va a ser bondadoso y humano a la vez, que ni fuera demasiado duro para las débiles, ni demasiado suave para las fuertes. Y pues las que van a entrar allí se van a someter efectivamente a esa vida de oración, de penitencia también, de vida contemplativa. Pues muchas cartas se escribieron entre Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal. Algunas pues quedaron hasta el día de hoy, se conocen, otras se perdieron, pero dentro de esas pues algunas que vemos cómo era de grande su vida espiritual o su amor por Dios de esta santa, que
una de las cartas viene a hablar y se escribió, se amplió más con sus religiosas. Van a escribir lo que hoy conocemos como la Filotea o la introducción a la vida devota. Muchos lo han conocido y eso pues ha hecho mucho bien en la vida espiritual a muchas personas. Pues esta mujer tuvo que sufrir mucho, es un ejemplo de esposa, de mujer, de madre, viuda, que muy seguramente al ver la situación de que le han quitado la vida a su esposo, pues hubiera podido vengarse ella, llenarse de muchos motivos, de resentimiento, de dolor, pero ella aprendió a perdonar al que le había quitado la vida a su esposo. Perdonó tanto que ella misma llegó a ser la madrina de uno de los hijos de aquel que había disparado, aunque accidentalmente, contra su esposo. Y pues esta misma que ha formado a sus hijas, su hijo, pues va a inculcar el perdón y el amor en ellos, para que estos no sean los que se van a vengar por la muerte de su padre. Muchos se burlaban de esta santa porque pues obviamente que es una época donde pues ser religioso, y sobre todo como muchos le decían, desperdiciar la vida, entregarla a Dios y abandonar el mundo, pues eso no agrada a muchos mundanos y paganos. Entonces Francisco de Sales, después de muerto, pues la deja sola, ella enfrentándose ahora también, es otro de sus sufrimientos, que sus religiosas pues ahora están solamente a cargo de ella, y además de todo esto, la alta sociedad pues la critica, se burla de ella por haberse entrado pues de religiosa, Francisco de Sales muerto. Entonces, pues en algún momento Francisco de Sales le dice: si usted se hubiera casado nuevamente con un señor riquísimo, la gente no la criticaría. Pero como se dedicó a servir al Creador del cielo y de la tierra, ahora sí que la critican sin compasión. Ánimo, trabaja y haz el bien incansablemente y deja que la murmuren hasta que se revienten, le decía Francisco de Sales antes de morir. Pues esas son las circunstancias, es la realidad que muchas mujeres, este es un ejemplo por eso de mujer, de esposa y de madre, que después de estar casadas y viudas, y algunas pues buscan otro hombre, buscan humanamente ayudas, pero olvidando a Dios. Y Francisco de Sales le dice: pues si usted se hubiera vuelto a casar, el mundo no se hubiese burlado, no se burlaría, pero como se dedica a amar, a servir a Dios, pues por eso sí, efectivamente, se están burlando. Pero lo importante es servir al que verdaderamente debemos servir. Y aunque se revienten murmurando y burlándose, no importa. Después de la muerte de San Francisco de Sales, pues viene efectivamente San Vicente de Paul, que va a ser su director espiritual, con el que va a continuar la vida en camino a la santidad. Y este va a dejar escrito en sus libros, Vicente de Paul, diciendo que era una mujer de gran fe y sin embargo tuvo tentaciones contra la fe toda su vida. Aparentemente había alcanzado la paz y la tranquilidad de su espíritu, pero en su interior sufría pruebas grandes, tentaciones abominables y una sequedad espiritual que le hacía sufrir mucho. Esta santa sufría mucho, pero todo ese sufrimiento se le ofrecía a Dios por la salvación de las almas. Pues hoy encontramos una mujer digna de imitar en sus virtudes, ejemplo para las mujeres, y como lo dice hoy el libro de los Proverbios en el capítulo 31, una mujer fuerte, de mayor estima, ¿dónde se encontrará? Es como un tesoro, es como una perla, lo dice hoy el evangelista Mateo. Pues hoy oramos por todas esas mujeres que viudas, por todas esas mujeres que
les ha tocado sufrir, les toca sufrir, pero que todo eso lo ofrecen a Dios. El sufrimiento tiene una razón de ser si se ofrece a Dios. Si no se ofrece, si no se sufre en Dios, con Dios y por amor a Dios, y ante todo por la salvación del alma o de las almas de muchos que se pierden en el pecado, en el mundo, en los vicios, pues no tiene sentido el sufrimiento. Cristo sufrió, murió en la cruz por amor a nosotros, por amor. Si el sufrimiento, el trabajar, el madrugar, el trasnochar, el aguantar hambre, por amor a los hijos, por amor a otros y ante todo por la salvación de muchas almas, pues tendrá una razón de ser. Pero si no es por amor, se va perdiendo el sentido. Pues hoy aprendamos de esta Santa Juana Francisca de Chantal, que no podemos guardar tampoco resentimientos con aquellos que a veces nos han hecho daño y es que me tengo que vengar y es que tengo que hacerle lo mismo. Pues ella aprendió a perdonar y amando ante todo en Cristo, amando, pues podemos perdonar y sanar el corazón herido y resentido, porque ese corazón herido, el maligno a veces se vale de esos dolores para las venganzas y para hacer mucho daño. Que Santa Juana Francisca de Chantal interceda por todas las mujeres viudas del mundo, interceda por nosotros para que sanemos el corazón y aprendamos a perdonar, e interceda por nuestra iglesia, que sea una iglesia también que ame a Dios y que busca la salvación de las almas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit, o Marie.